El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Nos acompaña la doctora Albaluz Robles Mendoza, que participa con un capítulo titulado Marco Jurídico y Ético ante las situaciones de desastres naturales en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno que puedo aportar un poco más a este tema. Sí, sobre todo en una disciplina que para nosotros, tanto los psicólogos en formación que estaban tomando este curso como los psicólogos que ya tenemos un camino andado en la práctica privada y en las instituciones, esta responsabilidad de tener conocimientos generales sobre cuando ocurre un desastre natural, hay muchos lineamientos que hay que tomar en cuenta, hay un marco ético, hay una historia sobre las acciones que tienen que tomar los gobiernos, etc. Entonces nos gustaría que nos empezara a platicar un poco sobre estas ideas que hay que recordar. En la primera parte del capítulo habla sobre pues qué es un desastre, qué es la resiliencia, este riesgo que existe asociado, por ejemplo, con la pobreza, los asentamientos irregulares, el problema del desorden y de que hay personas que están más vulnerables y más amenazadas. Entonces, ¿qué nos puede decir un poco sobre esta primera parte del texto? Bueno, creo que mi capítulo lo que quiso, su objetivo básico fue como enmarcar en un ámbito general lo que es una condición de desastre, ¿no? Siendo uno de los primeros capítulos, mi objetivo era poder situar elementos conceptuales, ¿no? Tenemos un medio ambiente y ese medio ambiente, cómo interactuamos los seres humanos con este medio ambiente que es finito, ¿no? Y por ser finito, el cuidado de él, las transgresiones que hay hasta ese medio ambiente y bueno, de ahí en particular cómo cuidar, ¿no? Con cómo cuidarlo, nos damos cuenta que si bien la cantidad de población que somos a nivel mundial no le es suficiente para el cuidado del medio ambiente y no hemos sido cuidadosos del mismo, pues ya estamos en las consecuencias de este mal cuidado del ambiente y del mundo. Y con esto, ese mal cuidado nos ha llevado a conocer o a vivir desastres naturales. En estos desastres naturales, lo que yo hago dentro de este capítulo es manejar conceptualmente qué es un desastre natural y el desastre natural, cómo lo vive la persona. Entonces, estamos en una conceptualización de crisis, ¿no? El concepto de crisis como ese desequilibrio psicoemocional que tiene una persona en el cual está causado por una condición de naturaleza, o sea, que no hace que tengas un proceso de culpa, pero que sin embargo, si estamos hablando del cuidado del ambiente, estás en un proceso de culpa intrínseco ahí, ¿no? Y con esta condición de desastre, ¿cómo es que tienes que adecuarte a poder salir de ella? En esta resiliencia que debemos de tener como seres humanos, a poder empezar a tener otros mecanismos de acción preventivos e inmediatos en el momento de vivirlos, ¿no? Posterior, el capítulo, aparte de ello, lo que quiere hacer es un análisis antes, durante y posterior al desastre natural. Este antes va desde la cuestión preventiva del cuidado del ambiente hasta la cuestión preventiva del cuidado de los bienes. Y este cuidado de los bienes en varios países, hago una historia en varios países de cómo es que la participación del gobierno tiene que ver con esta cuestión preventiva. Creo aquí detallar en este capítulo la importancia de México, ¿no? A partir de cómo lo hacen otros estados internacionales latinoamericanos, como bien pueden ser americanos, Estados Unidos y Norteamérica, Canadá, a otros países europeos que ven una condición preventiva más relacionado
en este caso no tanto con el Estado, sino con la propia participación de las personas, ¿no? de los seres humanos en esta prevención. Y bueno, el capítulo creo que es bastante claro en cuanto a evitar algunas terminologías jurídicas por el hecho de trabajar la parte jurídica para que pueda ser entendida más factiblemente por todo mundo y pueda ser leído por todo mundo de la misma manera, ¿no? Entonces, este primer eje que tiene el capítulo es dar marcos de referencia conceptual, los básicos, para que así podamos después hablar un poco más amplio de lo que implican las consecuencias de los desastres naturales en los seres humanos, ¿no? Así es. Y como dices, haces un recuento muy interesante porque no solamente en Europa se ha trabajado ese tema hace casi 30 años, ¿no? Tu revisión incluye Austria, Bélgica, Canadá, y después también porque esta configuración de que estamos más vulnerables, la pobreza, más expuestos a los desastres naturales, y habla sobre lo que pasa en la República Dominicana, en Venezuela, Guatemala, Bolivia y en Japón, ¿no? Y cómo en algunos países las aseguradoras o los particulares, o hay alianzas en donde quién tiene que atender, ¿no? Entonces es interesante porque ¿dónde está México? Uh-huh. Yo te puedo decir de esa revisión que hice teórica, que fue bastante extensa, o sea, rescaté poquitito de cada uno para que realmente tuviéramos un panorama mucho más amplio de todos los países. Pero una de las cosas que me di cuenta es que dependiendo del país y del tipo de desastre natural que tengan, pues es la intervención, ¿no? Si vamos a Japón, pues el tipo de desastre natural va a ser diferente que si estamos en Estados Unidos, ¿no? O el tipo de desastre natural que puede tener Argentina, ¿no? Entonces, creo que los desastres naturales, desde los tsunamis, o sea, vivir alrededor de las aguas, o los temblores, o los volcanes, depende de cuál sea el riesgo que tenga cada país, pues es el tipo de prevención que van a hacer. A mí me llama mucho la atención este recorrido que hice, que también tiene que ver con cuánta condición económica tenga el país para poder dar auxilio y dar una parte de su presupuesto federal a esta atención. Pero también me llama la atención cómo se combinan con aseguradoras particulares para dar o recaer, en este caso, la obligatoriedad a las personas, porque no estás hablando de una en 10 años, sino estás hablando de 5, 6, 7, 8 o hasta 10 veces en un año. Entonces el Estado no se va a hacer responsable sabiendo que es un lugar sísmico, que no te va a dar un sismo un día, sino van a darse 10, 20 o 30 en un año. Entonces aquí la responsabilidad ya no recae en el Estado como algo que puede pasar ocasionalmente, que cuando ya es constante. Entonces creo que tendríamos que tener una cultura preventiva, y en esta cultura preventiva tenemos que aprender a saber dónde poner nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, en esta negligencia que hay para poner casas hasta arriba de los cerros o al lado de los ríos, en lugares que son vulnerables para poder estar en condiciones de desastre, hasta la condición económica de que tengas que tener dinero, ¿no? Guardar dinero, ¿no? Financiarte tus propios cuidados materiales, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, compramos un carro y nos hacen obligatorio el seguro del carro, ¿no? ¿Por qué? Por el índice de accidentes en las cuales podemos estar. Entonces, los accidentes de tránsito por una ciudad como la Ciudad de México nos coloca en una obligatoriedad para tener un seguro. Y tú no puedes comprar un carro si no compras un seguro para carro. Sin embargo, no lo hemos hecho con los sismos. Como una condición en donde tú tengas que comprar una casa o rentar una casa, y al rentar una casa tener que rentarla con un seguro de desastres, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la condición preventiva se hace una responsabilidad del particular. Sin embargo, en otros países, dependiendo de la cuestión monetaria o económica de ese país, es un país desarrollado, subdesarrollado y demás, darán oportunidad a
a que ellos mismos puedan absorber esta parte, ¿no? Entonces creo que es una cultura, y estoy hablando cultura de prevención, que es como una primera parte cuando hago el recorrido de los países, ¿no? Sin embargo, si seguimos leyendo el capitulado, después hablo de la cultura de acción, es decir, qué pasa posterior, que es donde meto la parte ética jurídica. Pero en esta primera parte que estamos trabajando, estoy metiendo más la condición de cultura de prevención. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a tener mayor responsabilidad frente a las cuestiones sísmicas, ¿no? Y bueno, hablando aquí en la economía, pero si nos vamos a la parte de educación, tendríamos que tener cultura de prevención de educación, no solamente en la condición de nuestros bienes, sino lo que tendríamos que hacer cuando estemos en una condición de sismo. Los dichosos simulacros, ¿no? Hacemos simulacros en la Ciudad de México, y cuánto de la cultura de educación de simulacros no se entiende. Entonces haces un simulacro como si fuera, y sin embargo puede ser no importante para nadie. No se salen de las casas, no se salen, por ejemplo, de los salones, que nosotros lo hacemos en la facultad, y bueno, es así como no pasa nada porque es solo un simulacro. Sin embargo, cuando sucede no sabes qué hacer, ¿no? Entonces eso yo creo también tiene que ver con esta primera parte que realizo, ¿no? Sí, y sobre todo porque vas hacia la segunda parte donde empiezas a hablar de México, y parece ser que, como dices, estamos todavía muy en pañales. No sé qué te parece si esto responda a un proceso que ha tenido que ver con que no éramos un país democrático, seguimos todavía esperando que se nos den las cosas, y entonces para un mexicano tal vez sería difícil pensar por qué yo tendría que pagar mi seguro, ¿no? El gobierno tendría que darme estas cosas, y estamos en una transición hacia ciudadanos más participativos, más responsables, y que también tenemos que, incluso mencionas en 2 momentos que la ONU dedicó una década, ¿no?, a la reducción de los desastres, pero a los mexicanos nos cuesta mucho más trabajo reconocer el papel que tenemos y que no somos hijos del gobierno, ¿no? Y empezar a involucrarnos más en cosas que pues son de nuestra casa, ¿no?, de nuestra vida, en el caso de un sismo. Pero también tiene que ver con que el mismo mexicano o el gobierno mexicano adopta un papel paternalista. O sea, hay una área de protección civil, pero esa área de protección civil se ha encargado de que lo hace todo y no hace nada, ¿no? Es como lo hago y no lo hago. Bien, pues entonces decíamos que aunque se olvida a veces por mucho tiempo, es importante aterrizar en qué pasa en México, y haces un análisis sobre cuáles son los antecedentes de lo que en este momento organiza la atención de los desastres naturales. Pero hay toda una historia que sería interesante revisar para entender en dónde estamos plantados. Entonces hablas de los fondos que se han establecido, del diagnóstico por municipios, de los atlas. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre eso, doctora? Sí, yo creo que, bueno, primero estamos empezando a tener importancia de esta temática a partir de los 60 más o menos. En los 60 ya existe un sistema nacional relacionado con la protección civil y todo lo que implican los desastres naturales, ¿no? No solamente cuestión de desastre natural, pero protección civil tiene muchos más elementos, ¿no? Posterior, en los años 80, estamos hablando ya con uno de los grandes sismos que vive nuestro país, ¿no?, el sismo del 85, que da pauta a tener que ser más concisos en el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión preventiva, sino ahora una cuestión de acciones, ¿no? Y de acciones y de consecuencias, o sea, ayudar a toda la gente que sufrió lo del sismo implicaba tener dinero para esas casas que cayeron, ¿no? Y en este sentido, pues estamos hablando de un fondo, un fideicomiso. La mayoría de los países latinoamericanos utilizan un dinero, un presupuesto de la nación y la colocan en un fideicomiso. Este fideicomiso se va a encargar de poder, a través de los bancos o a través de un instituto financiero, poder trabajar ese dinero, ¿no? Hubo mucho apoyo externo. Eso también ayuda al fideicomiso a ser viable o reflejable más transparentemente los ingresos de otros países cuando existe un desastre natural y vienen de otros países a darnos este dinero. O bien préstamos,
préstamos que tenemos de la Organización de Naciones Unidas, de otros préstamos internacionales que ayudan a estas condiciones de desastre. Entonces, lo que hace el fideicomiso es organizar este dinero y poder darlo, dependiendo de las características, hacia lo que implican los desastres, ¿no? Entonces, en los 80 hubo como una mayor regulación de ahí. De ahí, entonces, surge en el 90, a finales de los 90, lo que sería ya la FONDE, ¿no? El Fondo Nacional de Desastres Naturales. Y este fondo lo que va a hacer es no esperar a que uno esté en un desastre para tener esta ayuda económica, sino empezar a hacer como un pequeño ahorro, ¿no? Y empezar a trabajar un fondo ya nacional para este tipo de desastres. Aquí la participación de los municipios es muy importante. La valoración que hacen los municipios y lo que hacen los estados de la República es el que marca la diferencia. Entonces, aunque si bien es un dinero que llama mucho la atención, ¿por qué? Porque está en espera, se puede decir potencialmente ejecutado, han utilizado ese dinero para algunos bienes públicos, se puede decir, alumbramiento público, cuestiones de basura, etcétera, ¿no? Entonces se trata de que no se haga uso de ese dinero y que no sea parte de ello. Por eso se tiene que decir de desastres naturales, porque lo que hacía Protección Civil es que pues, cualquier cosa que se requiera para la ciudadanía se utilizaba ahí. Entonces ahora es exclusivamente para desastres naturales, ¿no? O sea, eso es bueno, porque ya le da un cauce jurídico diferente y ya no mete en mano pues, cualquier persona, ¿no? O cualquier justificación de política pública. Entonces eso es un cambio muy importante, ¿no? Y además, esta cuestión de que al ser un fondo nacional sea justificable en relación no solamente a una cuestión de desastre natural, sino que además sea preventivo. Por ejemplo, aquellas casas que están alrededor de las cuencas y que tienen que estar ubicadas en otro lado. Entonces debe de cuidar que la gente no llegue a vivir ahí, pero también se le debe de dar opción de dónde va a vivir. Entonces esto también sirve el fondo. No necesariamente tiene que estar el desastre para cambiarlos, ¿no? Sino que darles oportunidad de irse de ese lugar para prevenir el desastre como tal. Entonces me parece que se ha hecho algo al respecto ahí y lo importante es, bueno, de los 60 para acá hemos tenido como una mayor participación del Estado. Sigo pensando que es todo el Estado el que lo hace. Y si el Estado mexicano no lo hace, pues no hay forma de prevenir. En ese sentido es como en países desarrollados nos vemos limitados a esta condición. ¿Por qué? Porque no hay una participación del ciudadano o de la ciudadanía para que tengan sus propios seguros en relación a esto. Además que nuestros seguros son muy limitados en sus cláusulas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Tenemos un seguro contra incendios, tenemos un seguro contra robo, pero no tenemos un seguro contra desastres naturales. Los mismos seguros o financiadoras o aseguradoras privadas no tienen como las cláusulas básicas para poder hacer ese cambio. Y habría que seguirle trabajando al respecto, ¿no? Sí. Porque ocurrió lo mismo el año pasado, ¿no? Nos agarró igual y parece ser que no se ha reflexionado sobre esto, ¿no? Al final del texto habla sobre asuntos importantes que tienen que ver con el medio ambiente y este papel que tienen, por un lado, los medios en términos éticos de cómo transmitir las notas y finalmente la responsabilidad que tenemos los académicos de divulgar los contenidos para apoyar en un desastre. Entonces, ¿qué nos podrías, para cerrar un poco, comentar al respecto? Sí, siempre que se trabaja la cuestión jurídica o la cuestión de participación del Estado, y siempre que leemos algo respecto a eso, pareciera ser que nosotros no estamos involucrados. Es información general, ¿no? A mí me parece que tenía yo que terminar con una sensibilidad mayor
la cuestión ética, ¿no? Es decir, la cuestión ética como aquella forma de comportarse profesionalmente o de todos los profesionales en relación a los desastres naturales. Se nos ha dicho mucho, prevén el que uno cuide el ambiente, ¿no? Desde el uso de la luz, ¿no? Para el uso de la luz natural y lo que sería la luz en focos, desde el reciclado de basura, desde la cuestión relacionada con los lugares en donde uno tiene sus propias viviendas, etcétera, ¿no? Pero parece ser que ahí todavía no entra mucho nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que nos digan lo que tenemos que hacer, y una de esas es que hemos visto la espectacularidad de los desastres naturales como shows. O sea, sabemos cuántas cosas estamos viviendo, pero mientras no vemos la dimensión de ello, pareciera ser que son notas rojas, notas de desastre donde decimos pobres, ¿no? Todos estamos igual, a todos nos pasa, pero no podemos evitar, ¿no? Seguimos en esa condición de hablar como si tuviera que formar parte de nuestra cotidianidad. Lo pongo, por ejemplo, cuando hablamos de violencia. La violencia como un fenómeno social en donde todos estamos involucrados, pero que sin embargo pareciera ser que no podemos hacer nada. Entonces se hace tan cotidiano hablar de ella que entonces nuestra participación se hace mínima. Entonces a mí me parece que esta cuestión ética, donde la participación de nosotros tendría que ser mucho más activa en la enseñanza, hablando de docencia, es algo primordial. Entonces sí necesitamos más cuestiones de ética profesional, ¿no? Desde estos simulacros que hacemos en la facultad, donde hay que sensibilizar al mismo académico o académica para poder hacerlo en este repliegue, por ejemplo, del último piso, de esos 2 minutos de repliegue y bajar, a pensar que si hay un simulacro no doy clase porque ya hay simulacro, ¿no? O sea, ya no voy a tener un evento porque va a haber simulacro, entonces evito el simulacro. Entonces de nada sirve que estés haciendo el ejercicio si sigues pensando que no tiene sentido, ¿no? O bien en esta participación de decir lo que está pasando, no exagerando la nota, básicamente de los periodistas, y sí poniendo la importancia de que haya una coparticipación de la ciudadanía con el Estado. Entonces, hemos utilizado a las Fuerzas Armadas como fuerzas de apoyo, ¿no? Y esa no es su función, es una de sus funciones, pero no la primordial para las Fuerzas Armadas. Aquí tendríamos que tener claro cómo protección civil no tendrían que ser las Fuerzas Armadas, sino nuestros propios equipos de trabajo. Tener protección civil en casa, por colonia, por ejemplo, ¿no? Un equipo de protección civil por colonia sería excelente, no solo para prevención de violencia, sino para prevención de cualquier otro tipo de condición como las que estamos platicando. Entonces, la cuestión ética profesional de los profesionales de la psicología, de los profesionales del periodismo, de los profesionales del derecho, etcétera, tiene que manejar este tipo de acción, una acción más valorativa del ser humano y más de protección del ser humano, a que cuando hay cuestiones de desastres, las primeras rapiñas del mismo desastre es la misma población, ¿no? Cuando se caen las casas y quien se roban las cosas son la misma ciudadanía. Entonces creo que ahí nos faltan consecuencias jurídicas para poder levantar actas delictivas posteriores a un desastre, porque realmente hay una cuestión emocional, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que podemos tener en relación a los desastres naturales. Entonces, me parece que ahí sí tendríamos que hacer un cambio de una mayor sensibilización para que nosotros actuemos de una forma distinta, ¿no? Y los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. Entonces, me parece que ellos son el eje primordial de enseñanza de esto, ¿no? Me parece que por ahí sería. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora.
A los que nos están viendo les recordamos que es el capítulo 2, que se llama Marco Ético Jurídico ante situaciones de desastres naturales en México, y muchas gracias porque esto también cierra con que los académicos tenemos este compromiso de divulgar, ¿no? lo que sabemos, lo que conocemos para que estemos en una mejor condición. Muchas gracias. No, gracias a ti.